Estamos aquí con la doctora Jimena Echenique Romero. Ella tiene estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte Tijuana en el área de economía aplicada. Además, también cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramientas en minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. También estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con mención honorífica y acreedora a las medallas al mérito universitario Gabino Barreda, y también Alfonso Caso es profesora de la Facultad de Economía, y tiene además, pues en esta labor de investigación, sus campos de conocimiento son la teoría económica y la economía internacional, y nos da mucho gusto saludarla en el programa de Contralínea, precisamente para que nos hable acerca de quiénes son los que detentan la deuda de nuestro país, estas corporaciones financieras. De eso nos va a hablar la doctora. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Nancy. Un saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, el propósito de la cápsula de hoy es analizar los principales bancos acreedores a la deuda pública externa de México. Esto con la finalidad de ubicar, por un lado, las instituciones con las que está comprometido prácticamente poco más del 6% del PIB, y por otro lado, pros y contras de los préstamos solicitados a los mercados internacionales de capital. Sí, de eso vamos a hablar el día de hoy. Para lograr estos objetivos, considerando las numerosas variables que implican el estudio de la deuda pública, creo conveniente comenzar por delimitar el tema de estudio. Como observamos en la imagen 1, la deuda del gobierno federal, entendida como el conjunto de obligaciones o valores gubernamentales, más la deuda de las empresas productivas del Estado y la deuda de la banca de desarrollo, es igual a la deuda del sector público o simplemente la llamada deuda pública. En otra ocasión, podremos hablar de las obligaciones como Fobaproa o Pidiregas, que contablemente no forman parte directa de la deuda pública, sino del rubro saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Entonces, esto lo observamos en la imagen 1. Una vez ubicado la deuda pública, como muestra la imagen 2, tomando como referencia los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación financiera de México, la estructura de la deuda pública se establece mediante tres condiciones: el plazo en el que se contrata, corto plazo o largo plazo; los usuarios de la deuda, el gobierno federal, las empresas productivas del Estado, CFE, Pemex y la banca de desarrollo; las fuentes de los créditos, internas o externas. Las primeras corresponden a los títulos, valores o créditos que se obtienen desde los mercados financieros nacionales, mientras la deuda externa, como su nombre lo indica, mide los créditos concedidos a México desde los mercados financieros en el extranjero. Esto lo observamos en la imagen 2. En números, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda, para el primer trimestre del 2024 se ha estimado un saldo neto acumulado de la deuda del gobierno federal de 800,774,7 millones de dólares. En términos de composición, como expresa la imagen 3, se mantiene una mayor participación de la deuda interna, 84%, sobre la deuda externa, 16%. Esto se refleja en las proporciones de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Para el primer trimestre del año, la deuda interna representó el 34,6% del PIB y la externa el 6,6% de este indicador. Esta última proporción es resultado del saldo neto acumulado de las colocaciones del gobierno federal en los mercados de capitales. Una vez ubicado el tema de estudio sobre las colocaciones del gobierno federal, como señala el recuadro rojo de la imagen 2 nuevamente, ahora el interés es identificar
cuáles son las principales instituciones a las que finalmente los mexicanos les debemos poco más del 6% del PIB. En la imagen 4 tenemos los principales acreedores de las colocaciones de deuda del gobierno federal en el primer trimestre de este año. Difieren en monto, plazo de vencimiento y tasa de interés fija cobrada, pero notamos una fusión entre diversos bancos. Barclays, Bank of America, Morgan Stanley y JP Morgan Santander prestaron 7.500 millones de dólares. Por otra parte, BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis prestaron una suma menor, pero también con una tasa de interés reducida. Eso lo podemos observar en esta imagen 4. Ahora bien, un camino existió para llegar a estos acreedores. Si localizo dos periodos de estudio, uno del 2002 al 2012 y el otro del 2013 al 2024, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda, resultan los siguientes tres hechos. Primero, el emisor de la deuda externa es permanentemente el gobierno federal. Únicamente se reportaron participaciones de Pemex en 2001 con 600 millones de dólares a una tasa de interés fija de 6.1%. Banobras 2003, 345 millones de dólares con una tasa de interés fija de 3%. Y Bancomex 2004 con 400 millones de dólares con una tasa de interés fija a 3.87%. Segundo, como muestra la imagen 5, los 10 acreedores más importantes fueron JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, The Deutsche Bank, Barclays Capital, Credit Suisse Securities, con tasas de interés de hasta 11% en los primeros años de este periodo que comenzó en el 2002 al 2013. Tercero, como muestra la imagen 5A y 5B, solamente en ese primer periodo de estudio, en 2009 participó un acreedor asiático, Daiwa Security. Entonces tenemos una concentración de corporaciones occidentales que le han prestado a México, que en capital de origen no son más de 7 países. En su capital de origen, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón y España. Por otra parte, en el segundo periodo que comienza en 2013, con la participación de HSBC, sobresalieron también tres hechos. La continuidad de estos grandes acreedores occidentales y segundo, la participación de Daiwa Security y Mizoha Bank, instituciones financieras del Oriente Asiático, las cuales, como el resto de los acreedores, mantienen una fecha de vencimiento de los préstamos y una tasa de interés fija. Pero ¿en qué se distinguen estos préstamos de instituciones japonesas? En que la tasa de interés es menor, aunque también los montos son más reducidos. Para dar algunos ejemplos, los vamos a expresar en la imagen 6. En 2013, Daiwa Security prestó 821 millones de dólares con una tasa de interés fija de 1.36%. En 2018, Mizoha Bank prestó 308.75 millones de dólares con una tasa de interés fija de 1.12%. En 2019, Mizoha Bank también prestó 1.519 millones con 0.95% de tasa de interés fija. Y en 2022, este mismo banco prestó 522 millones de dólares a una tasa de interés fija de 1.78%. Finalmente, como muestra la imagen 7, en el segundo
periodo de estudio considerado, sobresale el monto de colocación de deuda por 19.261 millones de dólares en el año 2020. ¿Quiénes son los acreedores? 54% en la suma, porque estos son 10 colocaciones, pero se resumen en 5 bancos. Banco Bilbao Vizcaya prestó 10.473 millones de dólares con una tasa de interés de 3.54%. Citi prestó 6.000 millones de dólares con una tasa de interés de 4.35%. Bank of America, 1.938 millones de dólares con una tasa de interés fija de 2% promedio. Y BNP Paribas, 879.6 millones de dólares con una tasa de interés fija promedio de 1.35%. En la imagen 8 se puede observar que después de la colocación de estos 19.000 millones de dólares, la participación de la deuda externa sobre el PIB descendió, por lo que la deuda externa podría haber contribuido al crecimiento del PIB. De ahí que de representar el 10% en el año 2020, alcanzó 9% en 2021 hasta 6% en 2024. Entonces, esto es algo que se observa como efecto de la deuda externa. En conclusión, como muestra la imagen 9, es deseable en el corto plazo contar con fuentes de financiamiento de bajo costo, situación que en estricto sentido no depende del acontecer de la economía mexicana, sino de las decisiones de quienes operan los mercados de capital internacionales. Y ya observamos que se presta a una menor tasa, pero también con menores montos. En el mediano plazo es conveniente la transformación de la deuda pública en crecimiento económico. Y permanentemente es mejor la conversión de la deuda pública en desarrollo económico. ¿Cómo lograr esto? Bueno, mediante un conjunto tan numeroso de factores interrelacionados que no me es posible explicar cada uno de ellos, incluso quizá uno no termine de comprenderlos, pero por el momento me es posible reconocer la necesidad de impulsar efectos multiplicadores de la deuda sobre el gasto doméstico, los cuales alcancen a traducirse en creación de empleos. Esto es, los préstamos deben contribuir a la inversión productiva, consolidando canales de crédito de bajo costo y de ahí la creación de empleos. Esos son un análisis pues muy sintético sobre la deuda externa y los principales acreedores y pros y algunos contras. Doctora, quería consultarle porque en estas gráficas, bueno, y en la explicación que nos daba, pues queda claro que la deuda que arrastramos actualmente viene desde el sexenio de Fox, o sea, nos habla también de créditos o de estos paquetes que se colocaron desde 2001, que es precisamente el primer año de gobierno de Fox. Y hay dos periodos que llaman la atención porque así como lo fue pues segmentando, está el periodo de Fox y el de Calderón como una primera parte. ¿Qué nos dice eso? ¿Se colocó mucha deuda cuando en esos periodos había bonanza petrolera? Yo recuerdo que en esos años, pues Pemex tuvo muchos ingresos, pues justamente porque el barril de petróleo se cotizó muy bien y se sobreexplotó incluso los yacimientos petroleros. ¿Qué nos dicen este tipo de deudas que se contrataron en ese periodo? Sí, lo habíamos comentado, el crecimiento de la deuda en realidad se lleva a cabo en el total de la deuda pública en estos sexenios y en el caso de Pemex lo que llama la atención es que no se logró realmente tener un flujo de efectivo en sus estados de resultados resultado de esta deuda, es decir, la deuda
no contribuyó a aumentar las operaciones de Pemex. Entonces, eso es un factor que hemos comentado en otras ocasiones. El motivo de la deuda es para que te ayude a crecer, no para no poder pagar el principal de la deuda. Entonces, en estos sexenios, como se van generando problemas para la sostenibilidad de la deuda si no se garantizaron esos flujos de efectivo. Eso es lo que podemos observar, ¿no? Y también quería comentarle, o más bien preguntarle, esta deuda, bueno, bien nos dice que no todos tienen la misma tasa de interés y que los que tienen menor tasa generalmente prestan menos. Pero, ¿cómo se realizan estas colocaciones de deuda? ¿Se decide por la tasa de interés o se decide en función del monto que se necesita? Y entonces ya no importa que la tasa sea muy alta y que entonces se pague mucho más de intereses, sino más bien por lo que requiere realmente la economía. Qué interesante tu pregunta, Nancy, porque justamente el manejo de la deuda es buscar siempre el costo más barato, eso es como el indicador base, pero hay una situación. Muchas veces lo que se hace es contratar deuda de largo plazo para liquidar la deuda de corto plazo y te da como un respiro, ¿no? De hecho, eso es lo que hizo la Secretaría de Hacienda en la pandemia. Contrató deuda de largo plazo, canceló deuda de corto plazo. Entonces, el principal indicador siempre es buscar el más bajo costo. Y el segundo es el plazo de vencimiento. Esos son los dos criterios más importantes con los que se hace la estructura de la deuda. Y por otra parte, me llama la atención esta contratación de deuda de 2020, porque se nos ha dicho que en este sexenio pues no se contrató deuda o no en los, digamos, o no en los términos de los sexenios anteriores. ¿Cómo se explica esta contratación de deuda? ¿Coincide con la pandemia de COVID-19 y al mismo tiempo coincide con esta crisis mundial? ¿Eso es lo que la explica? ¿O por qué el gobierno de México colocó esos? Entiendo que fueron 10 operaciones, pero al final la resume como una deuda colectiva, digamos, del gobierno. Sí, son 10 colocaciones concentradas en 5 bancos. Y lo que llama la atención es, o se puede intuir que se destinó a inversión, porque si va uno al estado de gastos, de estado de resultados del gobierno federal, en gastos de ese año todavía no están reportados. Entonces, tiene que ver con la inversión productiva que hasta mi entender está mm, como resguardada aún el gasto de algunos proyectos importantes. Eso por un lado. Por otro lado se dio un crédito barato, porque mira, la tasa en ese año en el banco estaba en 6%. O sea, si hubiera pedido a los bancos, a otra banca que no fuera esta, se hubieran prestado en 6%. Pero, por ejemplo, si recordamos, Banco Bilbao prestó a 3,54, Citi a 4,35, Banco of America 2 y BNP Paribas a 1,35. Entonces, se fue a pedir préstamo por un menor costo. Eso es importante. Y como observamos, esa deuda lo que sí tiene efecto es en un crecimiento del PIB, porque por eso su peso sobre el PIB se redujo. O sea, pasamos de 10% en 2020, que representaba la deuda externa, alcanzó el 9% en 2021 y ahorita está en 6%. Entonces, es evidente que esa deuda eh, tiene un impacto sobre el crecimiento, porque el ratio baja el peso. Por eso escuchamos en numerosas ocasiones al gobierno federal decir que lo importante es el peso de la deuda sobre el PIB. Pero en estricto sentido, ¿por qué se fueron a endeudar? Lo que se ve en los números es por el costo que fue más barato, como bien comentas, por el periodo de pandemia,
y porque se dieron créditos a nivel mundial, ¿no? O sea, fue una política, digamos, de las instituciones financieras internacionales. Y doctora, también preguntarle, ¿es imposible que los estados-nación, que los países eh, no contraten deuda? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento México pudiera ya dejar de contratar deuda de este tipo o de cualquier tipo y ser su propio crecimiento el que financie obras o el que financie pues programas sociales o para lo que sea que se requiera en una situación, por ejemplo, de emergencia como una pandemia? ¿Eso es posible o siempre vamos a necesitar de estos financiamientos como país? Pues mientras estemos, justo es la crítica a lo que se denomina llama el neoliberalismo, ¿no? O sea, lo que pasó fue esta apertura desmedida al mercado de créditos internacionales y casi una, no sé si llamarlo obligación por parte de los estados soberanos de contratar esta deuda, porque justo ayer yo pensaba, ¿no? Reflexionaba cuando veía las estadísticas. Con quien nos endeudamos es con la banca de origen de capital estadounidense. Es también una forma de garantizarles renta a ellos, a ese capital, ¿no? Entonces, lo que se va a seguir viendo en el proceso de globalización es la extracción de la renta de los mercados emergentes al gran capital, pero me atrevería a decir que no depende del gobierno en turno, sino del desarrollo del sistema. O sea, tendrías que ser antisistémico para no pedir créditos en el mercado internacional de capitales. Tendrías que salirte de ese sistema financiero internacional para ya no pedir créditos. O sea, no es la responsabilidad de un gobierno en estricto sentido, es la dinámica del sistema. Ahora, no es que estemos condenados, ¿no? O que quisiéramos pensar que no. Si ya estás en ese sistema, lo que te queda es justamente con ese crédito hacer inversión productiva para que en determinado momento sí participes de esa orquesta internacional, pero con montos más reducidos que ya vimos, son los que prestan a menor costo. En la medida en que dejemos de requerir tanto fuentes de financiamiento como lo hace Japón, que presta un menor costo, porque ahí es donde está el problema. Si prestan más monto, el costo es mayor. Entonces, lo mejor es, no, es evidente que no, en un corto plazo, y no creo que sea la agenda de ningún partido, salirse del sistema financiero internacional, pero sí que los requerimientos sean menores, porque ahí están los números. Si pides menos, el costo es menos, el costo es menor, ¿no? Y también el banco japonés, los franceses, el banco francés también ha prestado a menor costo. Los que prestan a costo muy alto es la banca española. BBVA es el que tiene costos altos. Entonces, esa sería mi reflexión. Y doctora, finalmente preguntarle, ¿cómo evitar, hay alguna, no, si bien una receta, pero sí, pues alguna estrategia para evitar que nos pase lo que le ha sucedido a otros gobiernos, particularmente el caso argentino, donde su deuda pues se volvió prácticamente impagable? En el caso mexicano no estamos en un escenario así ni de lejos, pero pues para evitarlo en un futuro hay como algún mecanismo o algo que se pueda hacer previendo ese tipo de escenarios. Sí, el México no es Argentina porque justamente revisando sus números, lo que sí se hace es siempre hay amortización sobre el principal. O sea, te prestan $1,000,000,000. Tú en un periodo de 5 años, pero tú abonas, México, no tú, sino México abona sobre esos 5,000,000,000, sobre ese principal. Mientras esa sea la dinámica, hay sostenibilidad de la deuda. El problema es que no pudieras abonar sobre el principal. Y viendo las tablas de la Secretaría de Hacienda, siempre hay una amortización sobre los préstamos. Y solo en pandemia
En el 2021 también hubo una renegociación donde se hace más amplio el plazo de vencimiento de los bonos. Ahora, eso tiene un riesgo, porque entre más el plazo, mayor es la probabilidad de la variación de las tasas. Pero como es contratada a tasa de interés fija, se reduce el riesgo. Entonces es una apuesta, ¿no? Porque si las tasas de interés a nivel de la banca aumentan y aumentan y aumentan y aumentan, pues tú ya te cubriste al tener una tasa de interés fija menor. Pero si las tasas de interés en la banca se reducen, ya pagaste de más, ¿no? Entonces, el punto aquí es lograr los equilibrios que llaman los economistas entre el país que está pagando el costo de capital y el rendimiento que le da esa deuda, porque eso es lo importante. La deuda debe de dar rendimiento a quien lo contrata. Mientras de ese rendimiento, el costo se cubre. Es ahí donde está ahora sí que el punto en las finanzas, ¿no? Y lo vemos, o sea, es como nosotros pedimos deuda, pues esperemos hacer algo productivo con esa deuda, ¿no? Y mientras sea así, hay sostenibilidad. Pues sí, el problema es cuando se lo gastan en otra cosa, ¿no? Ese es el problema, o sea, por eso decíamos el caso de Pemex con el periodo de Calderón, y de hecho antes, ¿no? Como tú mencionabas en el periodo de Fox con Pemex. O sea, creció la deuda y ¿por qué nunca logró ampliarse realmente la base productiva y operativa de Pemex? Ahí ya no estás contratando de una forma correcta la deuda, ¿no? Mientras sea para proyectos de base productiva, porque eso es lo que te da el flujo de efectivo, la base operativa. Entonces, mientras el dinero se destina a lo que se debe, en el largo plazo incluso debería de haber menos requisitos sobre capital internacional. Y ya lo vimos, nos llevaría a un menor costo de la deuda. Doctora, pues como siempre es un gusto conversar con usted y tener claridad en estos temas que a veces parecen muy difíciles, pero al final pues se puede comprender pues que la deuda se contrata porque se necesita y si no se necesita pues que no lo haga, ¿no? Y en todo caso que los ciudadanos siempre estemos vigilantes también de las autoridades. Exactamente, del uso de del destino de esos recursos. Y para eso ya espero tener la oportunidad de hablar sobre, porque eso está en el estado de gastos del gobierno y ahí podremos localizar en qué se ha gastado esa deuda. Doctora, pues le agradecemos mucho y le deseamos que pase una linda tarde. Muchas gracias, Nancy. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias.